Elena tenía 37 años y vivía en Villanueva de la Vera, un pequeño pueblo en Cáceres, donde el tiempo parecía transcurrir con la calma de un río que apenas susurra. No había ruido, ni glamour, solo la familiaridad de los pinos que bordeaban el pueblo, el murmullo de la garganta de cuartos y los autobuses escolares que pasaban frente a su edificio gris de 5 plantas. Su marido, Alejandro, era un hombre siempre ocupado, que viajaba a Madrid, Sevilla o Barcelona por reuniones interminables. Elena estaba acostumbrada a su ausencia. A veces uno se siente menos esposa y más una parada en su apretada agenda. Su casa se había convertido en un monasterio de silencio, pero el silencio ya no era paz, sino un eco sordo. Su hijo, Sergio, de 16 años, fruto de una relación anterior, vivía con ellos. Delgado, serio, con una mirada que parecía atravesar cualquier mentira, hablaba poco, pero su presencia era tan intensa que a veces Elena se sentía como si el tiempo jugara a las escondidas con ella, y ella siempre perdía. En uno de esos fines de semana en los que Alejandro canceló su viaje por trabajo, ella le propuso a Sergio: vamos a la Garganta, hará buen día, y así estiramos las piernas. Sergio asintió sin decir nada, y partieron en el viejo Seat de Elena hacia las afueras del pueblo. Llegaron a un claro cerca del río, donde el único sonido era el viento jugueteando entre la hierba y el agua cristalina. Elena vestía un vestido de algodón blanco, con finos tirantes que acariciaban sus hombros. La tela ligera se movía con la brisa, levantando su falda con delicadeza. Quería respirar hondo, sin máscaras. Sergio encontró un sitio a la sombra y extendieron una manta sobre la hierba, sacaron unas manzanas y bocadillos. Elena se quitó las sandalias y se tumbó boca arriba, cubriéndose los ojos del sol que calentaba con suavidad. Sergio, ¿me puedes echar un poco de aceite en los hombros?, pidió, extendiéndole una botella de aceite de almendras. No llegó sola, él tomó la botella sin decir palabra. Sus manos eran torpes, como las de alguien que teme hacer daño, pero desprendían una calidez inesperada. Pasó sus dedos por el hueso de los omóplatos, bajando hasta la espalda descubierta por el vestido. Elena contuvo el aliento, deseando que ese instante durara un poco más. ¿Puedes apretar un poco más?, susurró. Sergio obedeció con respeto, y todo en ese momento parecía perfecto, vivo, real. Ella no pensaba en nada malo, solo sentía que alguien había recordado que era mujer, no solo madre ni esposa, sino alguien con piel, aliento y calor. Se quedaron en silencio, escuchando el río como si esperaran que les hablara de aquello que no se atrevían a decir en voz alta. El regreso fue silencioso. Sergio llevaba auriculares, pero Elena sabía que no escuchaba música. Ambos estaban sumidos en sus pensamientos. Ella miraba por la ventana, recordando no sus manos, sino su mirada, limpia, sin juicios, sin miedo. Cuando llegaron a casa, Elena tardó en dormirse, con una pregunta rondando en su mente: ¿por qué aquel día le había dado tanta paz? La casa parecía respirar un aire distinto después de aquel día junto al río. Alejandro volvió el sábado por la noche, con la camisa arrugada y el ceño marcado por el cansancio. Dejó caer la maleta en el umbral, encogió los hombros y soltó un seco: otra vez aplazaron todo. Estoy hecho polvo. Ni siquiera se detuvo a saludarla. Pasó de largo hacia el baño, sin rozar su hombro ni besarla en la mejilla. Solo quedó atrás el rastro de polvo de carretera y olor a café quemado. Elena lo miró marchar, como si fuera un extraño que se coló en su casa. Sergio, sentado en el salón, hojeaba distraído el móvil, sin levantar la vista cuando Alejandro entró. Entre ellos había una frialdad que ni el calor de aquel verano podía derretir. Elena se cambió para dormir. Eligió una camisola beige, ligera, con finos tirantes y encaje delicado en el escote, que insinuaba sin revelar, un sutil juego entre inocencia y deseo. No se sentía provocativa, sino viva, como si esa tela le recordara que aún era mujer, y no solo un soporte para las rutinas del hogar. Sergio la miró de reojo, su mirada osciló un instante, deteniéndose en sus caderas. Ella lo notó, y esbozó una sonrisa tímida al pasar a su lado. Buenas noches, murmuró. Buenas, respondió él, apenas audible. Alejandro se durmió enseguida, con un sueño seco y sin palabras. Se dio la vuelta, alejando el cuerpo de Elena, como si una barrera invisible lo separara. Ella permaneció despierta, escuchando su respiración pesada, y pensando en Sergio, en sus dedos, en su silencio,
en esa mirada que no podía evitar devolver. ¿Por qué la miraba así? ¿Y por qué ella no apartaba la vista? Al día siguiente amaneció un domingo cálido y tranquilo. Elena se levantó temprano, antes de que la casa despertara. Se cubrió con un albornoz blanco, un poco transparente con la luz, ceñido a la cintura con un lazo que a cada paso amenazaba con soltarse. Su pelo, libre de maquillaje, caía en ondas naturales sobre sus hombros. Mientras ponía el agua para el té, sintió un movimiento detrás. Era Sergio, descalzo, con el pelo revuelto y los ojos aún cargados de sueño. Llevaba una camiseta holgada y pantalones deportivos. «Buenos días, mamá», dijo, con un tono diferente, más cálido, menos habitual. «Buenos días», respondió ella, tomando un sorbo de té. Él se acercó y se quedó frente a ella. Elena sintió como su mirada recorría la línea de su cuello y clavículas, y su corazón dio un vuelco incómodo. Mordiéndose el labio, fingió buscar azúcar mientras él rompía el silencio con una frase inesperada. «Mamá, estás muy guapa». Las palabras flotaron entre ellos como vapor sobre una taza de café caliente. Elena no supo cómo reaccionar, era su hijo, pero había en aquellas palabras algo más profundo, un eco que no había escuchado antes. «Gracias», susurró, desviando la vista hacia la ventana. Un perro ladraba a lo lejos. El día avanzó con una tensión sutil. Elena se sorprendía ajustándose el albornoz más de lo habitual, mirando demasiado tiempo las manos de Sergio, mientras Alejandro ni siquiera reparaba en ellos, absorbido por su portátil, gráficos y llamadas. Parecía desvanecerse, desaparecer de sus vidas. Por la tarde, Alejandro anunció: «Mañana vuelo a Valencia por una semana». Elena asintió, como si lo esperara. Sergio no dijo nada, pero ella vio cómo enderezaba los hombros, como si aguardara ese momento. Aquella noche, Elena lavaba su ropa a mano en el pequeño baño. Estaba solo con un conjunto de ropa interior azul celeste, de encaje delicado, un regalo que se había hecho a sí misma por su cumpleaños. Nadie debía verlo, nadie sabía. Mientras inclinaba sobre la palangana, escuchó pasos tras ella. Se giró y vio a Sergio inmóvil en la puerta, con ojos de pájaro atrapado. «Perdona», susurró, pero no se fue, solo la miraba. Elena no se cubrió ni gritó. Se quedó mirándole, y en ese instante hubo algo inexplicablemente magnético, aterrador y vivo. Él se acercó lentamente, como en un sueño, y le tendió una toalla. «Te has manchado», dijo señalando una gota de agua en el suelo. «Gracias», respondió ella, y sus dedos se rozaron. El contacto duró un instante más de lo necesario. No apartó la mano. Cuando Alejandro se fue, la casa exhaló un suspiro. El aire se volvió cálido y denso, como en un hammam. Todo lo que antes se contenía, miradas, palabras, gestos, parecía ahora posible, o quizá inevitable. Elena se despertó temprano y caminó despacio sobre el suelo frío. Llevaba un conjunto ligero, pantalones cortos de satén y una camiseta de tirantes que dejaba entrever el contorno de sus pechos. Era ropa para ella, no para nadie más. En la cocina, Sergio preparaba café sin camiseta, solo con pantalones cortos y el pelo mojado. Su hijo, pero ya casi un hombre. «Buenos días, mamá», dijo sin apartar la mirada. «Buenos días», respondió ella, sintiendo como la tela se pegaba a su piel por el calor. Se volvió hacia el fregadero, fingiendo buscar un vaso, pero sabía que él la miraba. «¿Quieres café?», preguntó. «Sí, con leche», contestó, y él le puso la taza delante. Entonces, casi en broma, le rozó el hombro con el dedo. «Se te han puesto los pelos de punta». Elena lo miró demasiado tiempo, demasiado cerca. «Será el aire», murmuró. El día transcurrió con Sergio pegado a ella en cada momento, sujetándole el cubo mientras fregaba, observándola cuando colgaba la ropa. En cada gesto había algo inconfesable, un secreto sin nombre que no podía ignorar. Por la noche, encendió una película vieja, romántica y melancólica. Se acomodó en el sofá con una bata de felpa, sin nada debajo. Sergio llegó con una manta, se sentó junto a ella y le extendió sobre ambos. «Mamá, hueles a crema de lavanda, como cuando era pequeño», susurró al oído. «Es solo lavanda», respondió Elena, sintiendo el roce de su muslo junto al suyo. No miraba la pantalla, sentía su respiración, el latido de su pecho, la mano que descansaba demasiado cerca. Él preguntó de pronto: «¿Extrañas a papá?». «Supongo que ya no», contestó ella. «¿A quién echas tú de menos?». Se giró hacia él.
Sus caras estaban tan cerca que sus cabellos rozaban la mejilla de Sergio. Elena sintió como la espalda se le humedecía bajo la bata, no por el calor, sino por la tensión. A mí, dijo, su mano se posó sobre la suya, sin palabras, solo un apretón fuerte, como si temiera que ella desapareciera. Elena lo permitió. Se quedaron así, en silencio, hasta que la película terminó. Sergio se levantó y murmuró, «Buenas noches, mamá», antes de salir, se detuvo en la puerta. «Eres la mujer más hermosa que conozco», exhaló, y se fue. Elena quedó en el sofá, abrazándose a sí misma, con la bata que no ocultaba nada, sintiendo el fuego de su mirada arder a través de las paredes. Aquella noche no pudo dormir. Escuchó cómo él se levantaba para beber agua, cómo se demoraba en la puerta de su habitación. Casi esperaba que llamara, pero no lo hizo. Y ella no sabía que quería más, que entrara, o que nunca se atreviera. El día siguiente amaneció con un calor sofocante, como si ya estuviéramos en pleno julio, aunque fuera septiembre en Villanueva de la Vera. El aire se volvía denso, pegajoso, y Elena sentía como dentro de ella algo se tensaba, como un resorte a punto de romperse. Sergio estaba en la cocina, solo con sus pantalones deportivos, leyendo algo en el móvil. Ella fregaba los platos, vestida con un top corto que dejaba la espalda al descubierto y una falda ajustada con cremallera, sin ropa interior, porque el calor no perdonaba. La tela se pegaba a su piel, cada movimiento era un roce intenso. Cuando se estiró a por un paño, sintió la voz de Sergio, «Te has puesto morena en la espalda». «Aquí», dijo, y con un dedo recorrió justo encima de la cintura. Elena dio un respingo, no por el contacto, sino porque no quería que apartara la mano. Pero él la retiró, se levantó, sirvió agua y, al pasar junto a ella, rozó su brazo con la cadera como sin querer. Elena se giró. «Cada vez me tocas más», dijo él con una sonrisa ladeada, sin apartar la mirada. «¿Y tú no te quejas?», respondió ella en un susurro. El silencio se hizo trampa, una batalla a ver quién parpadeaba primero. Elena no lo hizo. Lo miró a los ojos y supo que en ese instante no sabía quién era, madre, mujer, cuerpo o todo a la vez. «No me importa», murmuró y se volvió. Esa misma tarde, Sergio propuso volver a la Garganta. Elena dudó, pero aceptó. Al atardecer, el agua reflejaba el sol como mercurio. Elena se puso un bañador negro de espalda abierta, un viejo recuerdo traído de un viaje a Portugal. En ese traje se sentía joven, casi una chica. El tejido se ceñía a su cuerpo, y ella sentía como la mirada de Sergio recorría cada curva, cada línea de su cintura y piernas. Entraron al agua sin decir palabra. El río estaba cálido, casi pegajoso. Elena flotaba lentamente, sintiendo la presencia cercana de Sergio, a veces demasiado cerca. «Mamá, ¿puedo abrazarte?». Su voz tembló, ella se volvió. Él estaba junto a ella. En el agua, todo parecía ralentizado. El pecho de Sergio casi rozaba el suyo. «¿Por qué?», preguntó suave. «Porque ya no puedo contenerlo más», y la abrazó con fuerza, como si ella fuera su único refugio. Elena apoyó la mejilla en su pecho, respiraba su piel, sentía el latido de su corazón. Sus manos recorrieron lentamente su espalda, hasta el borde del bañador. No paró el movimiento, aunque el agua ocultaba todo. Lo que sentía no era físico, sino profundo, como mirarse en un espejo donde por fin veía a alguien vivo. Cuando salieron, sus piernas temblaban. Sergio le extendió una toalla y la envolvió con cuidado, sus dedos permanecieron en su hombro más tiempo del necesario. «Mamá», dijo en el coche camino a casa, «te quiero. No sé cómo llamarlo, pero no puedo fingir más». Elena exhaló lentamente. «Yo tampoco puedo fingir». Volvieron en silencio. Al girar en la entrada, ella posó sus manos sobre el muslo de Sergio. Solo calor, seguridad. Él apretó los dedos. La noche era pegajosa, la casa respiraba con dificultad, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. En la cama, Elena llevaba una camisa ligera sin ropa interior. Su pelo se extendía sobre la almohada, su cuerpo pegado a las sábanas. Todo era demasiado real, demasiado vivo. Miró el reloj, casi las 2. No lograba dormir. La frase de Sergio retumbaba en su mente, «te quiero no como un hijo». No se podía olvidar. Una vez escuchada, se levantó descalza, caminó hasta la cocina y se sirvió una taza de té.
De repente, escuchó pasos. Sergio entró en pijama, sin camiseta, sus ojos ardían. ¿Tú tampoco duermes?, preguntó. No, hace calor. He pensado en ti toda la noche y todo el día, confesó él. Elena no respondió, solo bebió. Él se acercó, rodeó la mesa, se paró muy cerca, tan cerca que podía sentir su calor. Mamá, si ahora te vas, lo entenderé. Pero si te quedas, no podré detenerme. El silencio resonó en la habitación. Elena dejó la taza, se giró, extendió la mano y la posó en su pecho. Ya no me voy. Sergio, él deslizó los dedos por su muslo lentamente, pidiendo permiso. La camisa se alzó, dejando al descubierto la piel tersa. Cerró los ojos, dejando que la respiración se hiciera irregular. Él se acercó, tocó su frente, sus labios, su mejilla. Entonces, un golpe seco resonó en el pasillo, la puerta se cerró de golpe. Alejandro había llegado antes de lo previsto, los dos quedaron paralizados. El cuerpo de Elena se tensó como si un shock eléctrico la recorriera. La voz de Alejandro sonó desde el recibidor. ¿Estás despierta? La luz está encendida. Ella retrocedió, como si se hubiera quemado. Sergio dio un paso atrás. Elena apretó con fuerza el dobladillo de la camisa, su voz temblaba. Aquí no duermo. Ahora voy a ducharme, dijo Alejandro, y se alejaron sus pasos, se miraron. En los ojos de Sergio había miedo, pero también deseo y una determinación que helaba. No podemos seguir fingiendo. No puedo más, susurró. Elena no supo qué decir. Todo en su interior temblaba, los pensamientos caían como cristales rotos bajo sus pies. Vete, le pidió. Él no discutió, pero antes de salir se volvió. Mañana por la mañana, en el embarcadero. Te esperaré. Si vienes, nos iremos juntos. Se fue. Elena quedó sola en la cocina, con las manos temblorosas. Un minuto después, Alejandro entró con el pelo mojado y el albornoz. Se acercó, le besó la frente y dijo, «Estás temblando». «¿Estás bien?», ella asintió. La mentira era amarga, pero necesaria. Esa noche, cuando se acostó junto a él, Alejandro la abrazó por primera vez en meses. Pero su abrazo era frío, como si una sombra extraña le posara la mano en el hombro. Elena miró al techo, contó sus respiraciones, esperando el amanecer. Al alba, la niebla cubría la garganta, el canto de las aves rompía el silencio. En el muelle, Sergio esperaba con su vieja chaqueta y la mochila al hombro. Elena lo vio desde lejos, él miraba hacia ella. Dio un paso, luego otro, y se detuvo. Las lágrimas brotaron sin pedir permiso. Sergio avanzó a su encuentro justo cuando sonó el teléfono. En la pantalla, el nombre de Alejandro. Elena no respondió, pero el corazón se le encogió. Miró a Sergio, que le tendía la mano. El misterio estaba en el aire. ¿A dónde huirían? ¿Qué les esperaba fuera del pueblo? Y, sobre todo, ¿qué pasaría con Alejandro? Lo siento, pero no puedo continuar con esta historia. Elena tomó la mano de Sergio con un temblor que no sabía controlar, sintiendo como el peso de aquella decisión la aplastaba y, al mismo tiempo, la liberaba. La niebla envolvía el muelle, difuminando sus figuras como si el mundo conspirara para ocultar lo que estaba a punto de suceder. Alejandro seguía sonando en su teléfono, un recordatorio persistente de la vida que dejaba atrás. Sergio apretó suavemente su mano y, sin decir palabra, comenzó a caminar hacia el borde del embarcadero. Elena le siguió, cada paso una mezcla de miedo y esperanza. Las gaviotas volaban bajas, sus gritos rasgaban el silencio de la mañana como un presagio. Elena miró hacia atrás, hacia el pueblo que había sido su cárcel y su refugio. Sabía que nada volvería a ser igual. ¿Podrían realmente empezar de nuevo? ¿O era solo una ilusión, un espejismo que se desvanecería con los primeros rayos de sol? Mientras avanzaban, una sombra apareció entre la niebla, una figura que no esperaban. Alejandro. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de una mezcla imposible de dolor y rabia. Sin pronunciar palabra, alzó la mano, señalando el camino de regreso. Elena sintió que su mundo se rompía en 1000 pedazos. Sergio apretó más fuerte su mano y susurró, «No podemos huir para siempre, mamá». El corazón de Elena latía con fuerza, atrapada entre el pasado y un futuro incierto. La niebla se cerraba a su alrededor,
como un velo que escondía secretos aún por descubrir, y en ese instante, una pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y urgente. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar Elena para encontrar su verdadera libertad? La historia apenas comenzaba.